Arcanum. Capítulo 20. Bienvenidos a la Arcana Blanca, anunció la mujer alta e imponente al frente del expositor. Vestida con largas y vaporosas túnicas de un blanco purísimo con ribetes dorados, lucía una figura hermosa y elegante. Esto se debía tanto al color como a cualquier otra cosa. El blanco ofrecía una base decorativa mucho más sólida que las túnicas rojas, azules o negras. Representamos el orden, la estabilidad y la diplomacia. Mientras otros arcanas se esfuerzan por dominar hechizos grandiosos y secretos volubles, nosotros nos centramos en mantener y proteger el orden de nuestro mundo y de nuestro reino. Weiss ladeó la cabeza, aparentemente tan confundida como Ruby. Preguntó, ¿qué significa eso en términos de magia, señor arcanista? ¿Preguntas qué hechizos aprendemos? ¿Qué beneficios prometemos a nuestros miembros? La mujer rió. No nos limitamos como los carmesí y esmeralda. Con nosotros, podrías aprender los secretos para atar a un enemigo. En el área de exhibición, un hombre susurró un mantra y extendió la mano hacia su oponente, otro voluntario del arcano blanco. Rayos de luz blanca brotaron de su mano, expandiéndose rápidamente hasta formar una red tejida de luz pura que lo inmovilizó contra el suelo, con los bordes de la red pegados al suelo. También podrías aprender a escapar de eso. El cautivo cerró los ojos y habló en voz baja. Los puntos de unión de la red se rompieron en motas de luz, permitiéndole erguirse de nuevo. Podrás aprender magias protectoras de la naturaleza más poderosa. El primero lanzó una bola de fuego contra el segundo, que debió ser un hechizo más tradicional que uno reservado para el arcano carmesí. En cualquier caso, el segundo invocó un escudo de luz blanca brillante en el aire que no reflejó la magia, sino que la disipó, haciéndola ondular y dispersarse en el aire en forma de vapor, sin causar daño. Pero lo más importante, dijo la responsable, aprenderás a evitar tales confrontaciones. Interactúa con personas importantes, influye en el curso de la política y trabaja por el objetivo universal de preservar nuestra forma de vida. Extendió los brazos. Porque el arcano blanco no se centra únicamente en la acumulación de poder o conocimiento, sino en el logro de un objetivo. Dejar las cosas como están, dijo Ruby, aburrida. ¿Eso es todo? ¿Todos? Preguntó la mujer, arqueando una ceja. Admito que debe sonar aburrido para quienes viven en paz gracias a nuestro trabajo, pero sepan que el tratado que permite la existencia del Colegium se debe a nosotros. Las leyes que nos protegen de ser reclutados en conflictos fueron nuestra creación. Es el blanco quien mantiene la paz entre los Colegiums, quien supervisa y organiza acciones contra los arcanistas rebeldes y mucho más que no pueden aprender hasta que sean miembros. Sin nosotros, no es exagerado decir que el Colegium no existiría. Pensé que los arcanos carmesí trataban sobre los pícaros, dijo Weiss. Se ocupan del combate, querida. Son aliados valiosos y confiables que prosperan en el campo de batalla, pero somos nosotros quienes los dirigimos. Lo que significa que son tus secuaces, dijo Ruby. La arcanista frunció el ceño. No se trata de una dinámica de líder-seguidor, sino de una alianza de confianza entre arcanos que luchamos por un objetivo común. Si te sirve de ayuda, podrías pensar en los carmesí como quienes tratan directamente con los criminales, mientras nosotros los erradicamos. Claro, dijo con una sonrisa radiante, tenemos otros motivos para nuestra fama. Por ejemplo, ¿sabías que el blanco fue el primero que obtuvo nuestra actual gran arcanista? Los ojos de Weiss se abrieron de par en par. Primero fue Witte. En efecto. El gran arcanista Ospin es el más grande de nosotros, y comenzó como un humilde arcanista blanco. ¿Qué hizo después? Preguntó Ruby. Si se te permite decirlo, es historia común, querida. El gran arcanista centró su atención en el blanco hasta su maestría y, como muchos de nuestros hermanos, decidió después diversificarse hacia los arcanos carmesí. Blanco y rojo es una de las combinaciones duales más comunes en el Colegium. Nuestro trabajo es similar y, naturalmente, se complementa. Porque una vez que pasas años erradicando a los rebeldes, empiezas a querer luchar contra ellos también, supuso Weiss. Así es. Enseñamos defensa personal y combate por necesidad, pero a veces puede ser frustrante tener que esperar la reacción del carmesí. Los más apasionados preferimos adentrarnos nosotros mismos. La mujer mostró su arcano, y como era de esperar, tenía 2 gemas.
Una blanca y otra roja. El blanco también combina bien con otros colores. Los sanadores con el esmeralda y los rastreadores con el azul. Una arcana dedicada una vez más a lidiar con magos salvajes era impensable. Ruby fingió interés mientras Weiss hacía más preguntas, pero rápidamente lo descartó. ¿Era realmente necesario tener 2 escuelas de magia dedicadas a la tarea? Además del propio santuario, la cantidad de recursos que estaban destinando era asombrosa. ¿Se trata solo de lidiar con los pícaros?, preguntó Weiss. Para nada. Ya mencioné la diplomacia antes, y es una gran parte de lo que hacemos. No es raro que se envíe a arcanistas blancos junto con nobles e incluso miembros de la realeza, y no ha habido ningún tratado de paz o alianza en el último siglo que no haya sido supervisado y contabilizado por uno de nuestros miembros. Actuamos como mediadores en conflictos, hablando con arcanistas blancos de otros colegios para evitar que las emociones exaltadas arruinen un tratado. También actuamos como árbitros en asuntos de Estado en los que el rey no quiere intervenir. Somos neutrales en estos asuntos, según nuestra palabra. Naturalmente, también contamos con hechizos que nos ayudan en eso, desde la simple adivinación hasta la verdad. ¿Puedes interrogar a la gente?, exclamó Ruby. No, no. Nada de eso. Riendo, la mujer no percibió el evidente alivio de Ruby. Si ella pudo haber dicho la verdad, el gran arcanista también pudo haberlo hecho cuando le mintió. Es más bien que, con un pequeño ritual, podemos hacer que un objeto brille con diferentes colores a medida que alguien dice mentiras, verdades o medias verdades. Es un proceso lento y de poca utilidad en el campo, pero si hay un caso legal importante o una disputa entre familias nobles, podemos ser llamados a ser los máximos responsables de la justicia. Creía que el colegio no se involucraba en asuntos nobles. No lo hacemos. No impartimos justicia, solo la facilitamos. Incluso si encontramos a un noble culpable de un delito, la otra nobleza y el rey son quienes deben castigarlo. La mayoría de las veces, nos utilizan como amenaza, admitió. Si 2 familias nobles se pelean y una cree que la otra miente sobre la causa, podrían sugerir traer a un arcanista blanco. Eso suele ser suficiente para convencer a la otra parte de que pare. Interesante, dijo Weiss, irguiéndose un poco más. Parece un arcano versátil. Nos enorgullecemos de ello. En un mundo ideal, todos tendrían una base en el blanco antes de intentar cualquier otra escuela. Así, podríamos estar seguros de que cada arcanista trabaja por el objetivo de preservar nuestra forma de vida y la paz. Sí, Ruby no disimuló su falta de entusiasmo. Suena divertido. El arcanista la miró con el ceño fruncido. No es para todos, lo admito. Hay quienes prefieren la gratificación inmediata de la destreza mágica de los grandes hechizos. No seas grosera, Ruby, espetó Weiss. Me parece un golazo. Entonces quizá te veamos con la túnica blanca, querida. Eso espero. Un nuevo grupo de iniciados se acercó a escuchar, apartando a Weiss y Ruby mientras la arcanista sonreía y retomaba su discurso desde el principio, señalando hacia el anillo donde los 2 voluntarios retomaban las demostraciones. Había otros arcanistas blancos alrededor del anillo explicando lo mismo a otros iniciados. No parecía tan popular como el carmesí, pero estaba despertando interés. Weiss también. No me digas que realmente estás pensando en ello, se quejó Ruby. ¿Qué? ¿Unirme a la arcana blanca? No veo por qué no. Parece versátil e intelectual. Más que simplemente usar magia para resolver todos los problemas. Y trabajar para proteger el colegio y el reino. ¿No suena emocionante? No. Quizás no sea para ti, pero a mí me parece un objetivo admirable. Admirable no era como ella lo había expresado. Los arcanos blancos básicamente querían mantener las cosas como estaban, lo que significaba que los nobles dominaban a los comerciantes, los granjeros a los dragueadores. Vale podría haber sido un gran lugar para vivir si no estabas en el fondo, pero una vez que lo estabas, podías ver lo horrible que podía ser. No quiero que las cosas sigan como están. Vale debería cambiar. Solo por eso ya no le caerían bien, pero saber que también contribuían a cazar magos salvajes. Que les den. No te unas a ellos, Weiss. Son estúpidos. Ruby.
No critiqué tu interés por los Azur, y podría decir lo mismo de ellos. Secretos por el mero hecho de ser secretos. Misterios y demás. Tonterías. Ruby se encogió de hombros a la defensiva. ¿No quieres saber por qué funciona la magia? ¿No quieres saber de dónde viene? ¿Por qué solo ciertas personas pueden usarla y por qué algunos se convierten en arcanistas y otros en magos salvajes? Le ardía la pregunta. Hay tanto por descubrir. ¿Para qué molestarse? Preguntó Weiss con altivez. La magia funciona. Hay quienes nacen con ella y otros no. No necesito saber cómo ni por qué funciona para usarla, y no le veo el atractivo a dedicar mi vida a perseguir un objetivo tan egoísta. Quiero recordar mi vida y decir que trabajé por algo de lo que pueda estar orgulloso, como proteger a Vale y al Collegium. ¿Protegerlo de qué? Sí, señor Ruby. De sí mismo. Si es lo que hace falta. ¿Por qué estás tan enfadado? ¿No se me permite tener una opinión diferente? Yo solo. A Ruby se le agotaron las palabras y bajó la mirada al suelo. ¿En serio? ¿Qué derecho tenía a intentar que Weiss hiciera lo que ella quería? Solo el deseo de no tenerla como enemiga. Pero incluso si Weiss se unía al arcano blanco o carmesí, no era como si se convirtiera en una enemiga al instante. No importaría mientras permaneciera oculta. Perdón, gruñó ella. Estaba apasionada. Debió haber sido lo correcto, porque el rostro de Weiss se suavizó. Supongo que yo también, admitió. Es que el ánimo nos está afectando a las dos. Con una sonrisa, se rió. Supongo que era inevitable que tuviéramos opiniones diferentes. No nos parecemos mucho. Aunque acabemos en arcanos diferentes. Weiss parecía nerviosa. ¿Seguiríamos siendo amigas? Sí, claro. Weiss sonrió aliviado. Entonces importa poco, ¿no? Disfrutemos y veamos qué nos depara el resto del espectáculo. ¿Qué tal el negro? ¿Crees que es lo opuesto al blanco? No, a menos que defiendan la guerra, el caos y a los arcanistas renegados, de hecho, los arcanos negros no abordaban el caos, la guerra ni la lucha en absoluto. Tras la tensión de los arcanos blancos, fue casi un alivio descubrir que la escuela negra de magia se centraba en algo bastante simple. ¿Haces cosas? Así es. El hombre que los condujo a la zona de exhibición se mostró jovial y entusiasmado. A diferencia de los demás, no había arcanistas lanzándose hechizos unos a otros, y los iniciados podían caminar alrededor de las mesas, sobre las cuales había numerosas baratijas, anillos, escudos, plumas y más. Nos centramos en cómo imbuir objetos con hechizos, ya sea vinculándolos, mejorándolos o añadiéndoles otros beneficios. Fascinante, dijo Weiss. Y lo era. No en un tono grandilocuente, pero sí lo suficientemente curioso e interesante como para que Rubia sintiera. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Tomemos esto como ejemplo. Tomó una pluma y un tintero. Sin desenroscar el tintero, empezó a escribir en un pergamino, y detrás se dibujaron marcas negras. Una pluma que no necesita ser mojada en tinta. Ruby miró fijamente la olla. ¿El hechizo está en la olla? Ah, ¿sí? Tiene buen ojo, señorita. O debería decir buen olfato. Se rió de su propio chiste. En realidad, es un poco de ambas cosas, pero tiene razón al decir que el hechizo más complicado está en el bote. Desenroscó la tapa y la levantó, mostrando un pequeño sello en la parte inferior. Esto está vinculado al hechizo de la pluma y funciona como una especie de conducto. Recrea el acto de mojar para que no tengas que hacerlo. Claro que la tinta se agota, pero es más cómodo rellenarla que mojar cada 30 segundos. ¿Qué tan difícil es aplicar hechizos a los objetos? Preguntó Ruby. Si pudiera usar su magia salvaje para hacerlo, podría darle a Jan formas de protegerse, además de contar con un verdadero arsenal de equipo. Me temo que es mucho más difícil de lo que parece. Tonterías. Hay que tener en cuenta la masa, la intención y un centenar de variables más. Por ejemplo, en este caso, la cuestión de cuánta tinta se quiere que salga, cómo detenerla al retirar la presión de la pluma y cómo evitar que se derrame. Otro ejemplo de nuestro trabajo. Estarás más acostumbrado a él en tus baños. ¿El retrete automático? Preguntó Weiss. ¿Tú los creaste? No soy yo específicamente, pero fue una iniciativa conjunta de nuestros arcanos.
No es nuestro trabajo más glamuroso, lo admito, pero sin duda uno de los más apreciados en el Collegium, el Valle e incluso en los demás reinos. Se acabó cargar con palanganas de cobre y calentar agua para un baño. Todavía lo hacemos en los barrios marginales. Agua sucia del río, cargada de desechos, calentada con carbón o leña. Era un proceso lento y arduo. ¿Qué pasa con toda esa agua después de usarla?, preguntó Ruby. La he visto bajar por el agujero del fondo y luego pasar por algún tipo de hechizo. ¿Qué le pasa? Mantenemos las cosas lo más naturales posible. Hay una salida secundaria a la que se conectan todos los hechizos, que bombea el agua sucia río abajo. Así, puede llegar al océano y no se desperdicia ni se envía a zonas inundables. La emoción de Ruby se desvaneció. Lo tiraste al río. Por supuesto. Ahí es donde irían los desechos sin nuestra intervención. La gente se lavaría y haría sus necesidades en el río, o el agua sucia se vertería en las calles, volviendo de nuevo al río. No estamos alterando nada. Ella supuso que tenía razón. ¿No era que lo estuvieran empeorando? ¿Eso no haría que el agua fuera insalubre?, preguntó Ace. Oh, aquí no la bombeamos, dijo el arcanista. El agua del río que fluye por el Collegium es cristalina. Evitamos los distritos superior y mercantil, así que el agua también se mantiene cristalina allí. El trabajo de hechizos comienza al final del distrito mercantil. Lo que significaba que el río era agua limpia y cristalina hasta llegar a los barrios bajos, y luego se llenó de desechos, mierda y de todo lo demás. La mirada de Ruby se endureció. Si no fuera por la hemorragia de sus oleadas, presentía que podría haber perdido la cabeza allí mismo. Siempre pensé que el río estaba inusualmente turbio. Es porque todos los desechos de los 3 distritos de arriba se vierten allí justo donde nace. Bebemos y nos bañamos con sus aguas residuales. No es de extrañar que tanta gente se enfermará. Nuestro trabajo se centra en facilitarles la vida a todos, dijo el arcanista, sin percatarse de su reacción. De esa manera, avanzamos en nuestro arte y recordamos a la gente por qué debemos ser valorados. También ganamos dinero para el Collegium, lo que nos convierte en la escuela de magia más rica. Aunque no alardeamos tanto, dijo riendo. Para ser honestos, la mayor parte del gravamen se reinvierte en nuestros otros proyectos. Estamos muy ocupados. Suena interesante. ¿Verdad, Ruby? Sí. Ruby intentó no fruncir el ceño. Interesante. El arcano negro suele ser secundario, admitió el hombre. No recibimos muchos iniciados, pero sí mucha gente que viene por su segunda gema. A los carmesí les gusta fabricar armas y armaduras que les ayuden, mientras que a los azul les gustan sus propias herramientas. Lo mismo ocurre con los blancos y ámbar, y aunque fabricamos algunas baratijas curativas para los esmeralda, naturalmente se las donamos a los sanadores gratuitamente. Nos ayudan a cuidar a todos, así que no nos parece bien exigirles nada. Qué generoso de tu parte, dijo Ace. No creo que el Black sea mi primera opción, pero podría considerarlo como secundario. Suena versátil. Es el más versátil, mi señora. No existe ningún arcano que no pueda beneficiarse de nuestra magia de alguna manera. Tu única limitación son tu imaginación y el esfuerzo que estés dispuesta a dedicar. Los arcanos también son obra nuestra, dijo, señalando sus emblemas. Aunque cientos de años antes de mi época, claro está. Los sigilos y las marcas. Probablemente los campanarios que detectaron sus oleadas también fueron obra de los arcanos negros, y podrían haber sido construidos a medida para encontrarla. ¿Podrían haber creado también el santuario? Si es así, eso significa que carmesí, blanco y negro eran sus enemigos naturales. ¿Acaso todas las escuelas de magia estarán en mi contra? Incluso los azur probablemente usarían sus habilidades para encontrarme, y los ámbar desarrollarían hechizos contra los magos salvajes. La única que queda es la esmeralda, pero apuesto a que se negarían a curarme si lo supieran. Ruby se recostó, aunque no pudo evitar mirar con anhelo las diversas baratijas. Le picaban los dedos, y no para bien. No. Si pueden hechizarlos, también podrán rastrear dónde se encuentran. Tendría que resistir el impulso. Por ahora. Valía la pena investigarlo más adelante, dependiendo de cuán valiosas pudieran ser algunas de esas cosas.
¿Qué te pareció?, preguntó Weiss cuando se alejaron, dejando que los nuevos iniciados ocuparan sus lugares con entusiasmo. No pensé que me resultaría tan interesante. Parece divertido, pero... ¿qué podía decir? ¿Que lo odiaba por la indiferencia de un hombre hacia los barrios bajos? No era el único que actuaba así. Pero no para mi primera vez, evadió. Creo que es algo divertido que hacer después de dominar otra escuela. Weiss asintió con una sonrisa. Opino igual. De hecho, apostaría a que mucha gente lo elige como segundo por motivos económicos. Usas un arcano para lo que quieres hacer y el segundo para ganar un derecho de retención o reforzar el primero. Aunque el trabajo parece un poco servil. Es interesante, pero no sé qué opinaría mi familia. ¿Por qué?, preguntó Ruby. Está creando cosas mágicas. ¿Cómo es que no es impresionante? No me sorprendería que mostrarás interés en esas tareas tan campesinas, Rose. Ruby se giró con un suspiro. Malneux. Así te llamas Lord Malneux, Rose, dijo Martin con desdén. Y permíteme explicarle a Lady Schnee lo que quería decir. La elaboración de baratijas, por muy bonitas o funcionales que sean, es un trabajo que es mejor dejar en manos de los campesinos. Claro, no pueden aspirar a fabricar artefactos como los arcanos negros, pero aún así, es mejor dejarlo en manos de nobles de menor rango. Adoptó una expresión de sorpresa. Oh, no importa. Quizás seas perfecta para el puesto después de todo. Se suponía que eso sería ingenioso. ¿Qué hace aquí, Lord Malneux?, preguntó Weiss, adelantándose un poco a Ruby. Oye. Puedo cuidarme sola, estoy aquí para examinar los diversos arcanos, igual que tú. Sin embargo, me he dignado a rebajarme a hablar con alguien como Rose para darle un ultimátum. Se irguió y se ajustó el manto que le rodeaba el cuello y los hombros, un trozo de tela que le llegaba hasta la mitad de los bíceps a ambos lados de su túnica de iniciado. Weiss se quedó mirando. ¿Ya has elegido tu objetivo? ¡Qué imprudente! No es así, Lady Schnee. Elegí mi camino mucho antes de entrar al Collegium. Mi padre era rojo y blanco, así que yo seré igual y honraré a la familia. En cualquier caso, mi mensaje es para Rose, no para ti. Fijó la mirada en Ruby. Mantente alejada del arcano rojo y blanco. No me interesa respirar el mismo aire que tú y preferiría que no lo mancillaras. Podríamos respirar otro aire, dijo Ruby. Solo necesitas asfixiarte y morir. ¡Qué grosero! En cualquier caso, está claro que no nos llevaremos bien, y no cambiaría eso. Hagámoslo más llevadero y evitemos interactuar por completo. Puedes elegir tu arcana como quieras, pero abstente de invadir la mía. No puedes simplemente afirmar que tienes dos escuelas de magia. Espetó Weiss. Eso es, bien. Ruby tiró del brazo de Weiss. No pasa nada. De todas formas, no me interesan esos dos. Aún así, no debería actuar como si tuviera derecho a hacer tales exigencias. ¿Qué pasa si Rose acepta?, pregunta Martin. Diría que nos demos la mano, pero dudo que a ninguno de los dos le guste tanto. Asintió. La próxima vez que nos batamos en duelo, lo haremos como auténticos arcanistas y te haré admitir tu derrota. A mí me parece bien. Martin resopló y se marchó furioso. Weiss siseó. ¿Eres idiota? Está pidiendo un vuelo más tarde mientras dice con valentía que se unirá a los carmesí. ¿Estás loco? Podrías ofrecerte atarte las manos a la espalda, ya que estás ahí. Está bien, Weiss. No pienso pelear con él, y si está lejos, no es bueno. Supongo. Ja. Entonces, me parece que te interesa la sur. ¿Es ahí a donde piensas ir? No era una decisión rápida, pero Ruby asintió de todos modos. Ninguna de las demás la llamaba de la misma manera, y el arcano azur también tenía ventajas que le permitirían ocultar su identidad. El carmesí y el blanco estaban descartados por razones obvias, y eso reducía un tercio de las opciones. Los arcanos no son lo que esperaba. Verde, rojo y negro son básicos y se centran en un aspecto específico. Curación, combate y creación de objetos, pero los otros tres son más bien, profesiones. Es como si trabajaran por objetivos y no por magia específica. De ellos, el blanco era el que se sentía más político, lo cual era otra razón para no involucrarse.
Querían mantener el statu quo, y eso era lo último a lo que ella se dedicaría. Más que nada, lo que más la había entusiasmado de convertirse en arcanista era el misterio que envolvía. La asombrosa imposibilidad de la magia. Creo que me voy a decantar por Azure. Y creo que elegiré blanco, dijo Weiss, sin notar la mueca de dolor de Ruby. Aunque no quiero decidirme todavía. No creo que afecte nuestra convivencia en los dormitorios hasta que dominemos nuestros respectivos arcanos, así que seguiremos siendo compañeras de habitación. Simplemente tendremos clases en diferentes partes del Collegium. Sí. Podemos pasar tiempo juntos y no. Me gustaría, dijo Weiss, con aspecto aliviado. ¿Te importa si nos separamos? Quiero hacerle más preguntas al blanco, y veo que no te interesa. Claro. Quería hablar más con el Azure. Perfecto. Nos vemos aquí en 1 hora. ¿Estás listo? Pensé que volverías, dijo el arcanista Azur, observándola con una sonrisa curiosa. Sentí tu sed. Sed. La sed de conocimiento. Respuestas. Todos la tenemos de una forma u otra. Esa pregunta candente que anhela una respuesta. Rió entre dientes y miró la pantalla. Al ver que los otros Azures manejaban a los iniciados con facilidad, apartó a Ruby. Varía de un arcanista a otro. Algunos buscan el conocimiento para obtener poder y se unen a los carmesíes. Otros lo buscan por sutilezas políticas y se unen a los blancos. Los negros son aquellos que anhelan riqueza o reconocimiento, mientras que los verdes anhelan el conocimiento para corregir los agravios cometidos contra ellos o contra otros. Los ámbar lo anhelan para que sus nombres sean recordados al crear hechizos. Todas son razones válidas, dijo. Pero nosotros, somos diferentes. Ruby se lamió los labios. ¿Cómo? No anhelamos el conocimiento por fama, poder ni riqueza. Lo anhelamos simplemente porque queremos ver la respuesta. Porque vivir en la ignorancia nos frustra. El arcanista le puso una mano en el hombro y la giró para que se quedara a su lado, observando a los iniciados que corrían de un lado a otro. Nos ven como investigadores estudiosos que perdemos el tiempo intentando analizar cosas con las que no hay que jugar. Recordó las palabras de Weiss. No necesito saber cómo ni por qué funciona para usarlo. Para nosotros, sin embargo, son ellos los que desperdician su limitado tiempo en este mundo. ¿De qué sirve un repertorio de hechizos sin ningún propósito? ¿Que hay en crear un hechizo y ponerle tu nombre? Fama. Reconocimiento. ¿De qué sirve eso cuando morimos? De hecho, ¿qué sucede cuando morimos? No lo sé. ¿Qué pasa? Yo tampoco lo sé, admitió. Pero me gustaría. ¿Alguien está investigando eso? ¿Qué pasa después de la muerte? Casi con toda seguridad, aunque me da miedo pensar cómo lo lograrán. No matando a nadie, eso seguro. Nuestras reglas son estrictas sobre lo que está permitido y lo que no. Pero lo que quiero decir es que todo el que se une a la Arcana Sur busca algo. Alguna respuesta. Alguna pregunta. El gran arcanista también se unió al Azur. Tenía gemas rojas, blancas, azules y negras. Y según el arcanista blanco, empezó allí y luego pasó al carmesí, lo que significa que eligió el azur después, tras convertirse en gran arcanista y poder tener más de 2 gemas. ¿Había estado buscando algo? ¿Qué pregunta urgente tenía? ¿La había encontrado? Ruby se sintió curiosa. «Qué buena pinta», le dijo. «Qué curiosidad. Es angustioso, ¿verdad? No saber». «Sí. Magos salvajes. El santuario. Ceniza. Oleadas. Tantas cosas que quería saber y que seguían eludiéndolas. Había dado en el clavo. Era una agonía no saber las respuestas. Sí, lo es. ¿Conseguiría respuestas en el Azur? Tendrás el poder de encontrar tus respuestas. Nuestra escuela es el Archivo Azul, un depósito de conocimiento recopilado y guardado exclusivamente para nuestro beneficio. Nadie ajeno a la Arcana puede leer esos tomos. Rió entre dientes. Nadie puede. Solo quienes se unen pueden siquiera ver las palabras de las páginas. Hay mucha información ahí, querida. La búsqueda de respuestas suele ser una empresa cooperativa y no nos apropiamos celosamente de nuestro conocimiento. No importa quién encuentre la respuesta, solo que se encuentre. Mucha lectura entonces.
Eso debería haberla desanimado, pero curiosamente, no fue así. ¿Tendrían los archivos respuestas sobre los magos salvajes? No estaba garantizado, pero si iba a haber alguna en el colegio, allí estaría. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Por supuesto. Responderé a las que pueda. Se le ocurrieron 100 o más, pero la mayoría eran inconcebibles. Cualquier pregunta sobre los magos salvajes y el santuario estaba descartada, al igual que preguntar sobre la casa de las fieras, ya que debería saber cómo caía. De repente, ante la posibilidad de preguntar cualquier cosa, su cerebro no se le ocurrió nada. Tan típico. Al final, buscó un tema, cualquier tema, y preguntó lo primero que se le ocurrió. ¿Por qué no hay arcana gris aquí? El gris. Pareció sorprendido por un segundo. ¿Cómo? Ah, de la casa de fieras, por supuesto. Me dijiste que eras de allí. Su sonrisa regresó. El arcano de las sombras es específico de la casa de fieras. Una escuela de magia centrada en la distracción, la ocultación y la mentira. Un conjunto de habilidades bastante interesante por lo poco que leí, pero el colegio de aquí no estaba dispuesto a aceptarlo ni adoptarlo. Solo una colección de animales. Mentiras y engaños, sin duda, encajan con Blake. ¿Por qué no se permitió? No puedo asegurarlo, ya que no fui yo quien tomó esa decisión. Habría sido el gran arcanista quien lo hizo, y no lo prohibió. Me disculpo si di esa impresión. Simplemente decidió no dejar que se arraigara y se convirtiera en un arcano oficial aquí. Supongo que puede haber numerosas razones, desde el mensaje que transmite al público y a los nobles hasta la dificultad de controlar a estas personas. ¿Qué quieres decir con mensaje? ¿Cómo nos percibe el público?, explicó. Nos mantenemos al margen de los conflictos y la política para asegurarnos de que nadie nos crea todopoderosos, y si aceptáramos un arcano centrado en la mentira, la gente podría creer que no somos de fiar. Por eso ciertas cosas están prohibidas, incluso si no son intrínsecamente peligrosas, como la nigromancia. A la gente le horrorizaría, por lo que está prohibida. La nigromancia no sería peligrosa. Parece peligroso, animar un cadáver no lo convierte en nada más que un cadáver. Supongo que podrías asustar a la gente, pero en términos de combate, te iría mejor pagando a alguien con acceso a músculos y un esqueleto intacto para que blandiera una espada. Rió. Llegarías más lejos que ser azotado por un cadáver sin huesos ni piel. Era horrible de imaginar, pero entendía su punto. Si podían invocar los elementos, conjurar enormes ráfagas de aire y crear redes de luz, ¿de qué servía un muerto que se arrastraba lentamente? Por otro lado, figuras encapuchadas vagando por los cementerios en busca de restos humanos rápidamente pondrían a todos en contra del Collegium. El arcano gris, o de las sombras, podría haber sido igual. Ya desconfiaba de Blake, pero eso se debía más a lo que había hecho que al color de su gema. Por otro lado, ¿podría uno confiar en alguien cuyos hechizos se basaban en mentiras? ¿Lo estudiaron en algún otro lugar? No oficialmente. El Colegio Mistral y el Atlas tienen algunos de sus propios arcanos, pero la sombra nunca abandonó la casa de las fieras. Un pueblo diferente, una cultura diferente. Personalmente, no tengo ninguna opinión a favor ni en contra, y desde luego no tengo ningún problema con la casa de las fieras. Inclinó la cabeza. Que descansen en paz donde quiera que estén. Ese sí. La soltó. Entonces, ¿tendré el placer de enseñarte en los archivos Azur? ¿O necesitas más tiempo para decidir? Me parece bien. Tienes tiempo antes de que debas dedicarte por completo. No. Quiero unirme. Secretos. Preguntas. Misterios. Incluso sin ser una maga salvaje, era lo que buscaba. El poder y la lucha estaban bien, pero no quería una vida de combate. Sanar era demasiado peligroso con su magia salvaje, y crear hechizos carecía de sentido cuando los suyos no funcionaban igual. El arcano blanco estaba descartado por razones obvias y el negro, bueno, la riqueza estaría bien, pero parecía mucha investigación, y de nuevo no estaba segura de si su magia salvaje podría funcionar como pretendían. Nadie quería una bañera que intentara ahogarte. ¡Excelente! Me alegra mucho tenerte aquí. Si lo deseas, puedo proporcionarte un manto azul ahora mismo. Sacó un trozo de tela similar al que había usado Martin.
Era más bien una capa que solo llegaba unos centímetros más abajo del hombro y rodeaba todo el cuerpo. Un agujero para la cabeza servía para ponérsela y quitársela. Era de un azul intenso y profundo. No te marcará como miembro oficial de los Arcanos Azules ni te dará acceso a los archivos, pero anunciará tu intención y dejará claro a tus maestros cómo deseas que se adapte tu educación. Ruby lo tomó y se lo puso por la cabeza. Era ligero. Tan ligero que ni siquiera lo notó. Sin embargo, el toque de color en su túnica de iniciada, por lo demás gris, era un buen detalle. Sin duda, Weiss volvería al dormitorio con uno blanco. Estaré encantado de darte la bienvenida al Arcano Azul, querida mía. Ruby, dijo. Ruby Rose. Con un nombre como ese, estoy seguro que el carmesí llora. Ella rió. Espera, nunca te pregunté tu nombre. Ah. Me preguntaba si te darías cuenta. Volvió a reír. No me ofendo, no te preocupes. Al Arcano Azul no le importan la pompa ni los rituales. Eso interfiere con nuestra investigación y nadie tiene tiempo para eso. No te quejas de sus modales. Los mejores. Arcana. De la historia. Entonces, ¿cómo te llamo? Robert, dijo, extendiéndole la mano. Robert Merlot. Aunque la mayoría en los archivos azules me llaman simplemente Dr. Merlot.